Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a este su canal y por si no me conoce, mi nombre es Linet, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wins. Y en esta ocasión quiero enseñarte a realizar este reno. Su nombre es Cuernos, precisamente porque sus cuernos me encantan. Espero y se anime a realizarlo. Cuernos mide aproximadamente 8 pulgadas, siempre y cuando utilice los mismos materiales que yo. Recuerde que usted puede elegir el material que guste, la hilaza que usted prefiera, pero dependiendo de ella, tal vez el tamaño de su amigurumi finalmente sea más grande o más pequeño, e incluso debe elegir el gancho correcto. Todos los materiales que yo estaré utilizando, usted los puede adquirir con nosotros en nuestra web gretawins.com. Y ahora sí, veamos la lista de materiales. Como le decía, estaré utilizando la hilaza Sinfonía. Estos son los colores que yo he elegido, pero usted siempre los puede cambiar si así lo desea. Principalmente en el cuerpito, en el tono de su piel, vamos a utilizar hilaza color arena. También ocuparemos burdeos, es el rojo burdeos que me encanta para Navidad, canela fuerte para los cuernos y el inicio de cada una de sus piernas y brazos. Vamos a utilizar también color hueso solamente para el tono del hocico, para variarlo un poquito y darle un poquito de vida. Es todo lo que necesitamos para lo que es la base del cuerpo. Ahora, para los detalles vamos a estar utilizando hilaza color tabaco. Este tabaco es solamente para este detallito, del tallito del arbolito, solamente para eso, así que inclusive puede ser canela fuerte también, podrían utilizarle ahí. Este verde es verde hoja. Y este amarillo es mango, que es bien intenso, solamente para la estrellita, ¿ok? Estos tres colores son solamente para el detallito del árbol. Y también con el color tabaco para estas marquitas, solamente para eso. Yo estaré utilizando dos hilazas de color negro diferente. Esta es de 1 milímetro de grosor, bien fina para bordar los ojitos, y esta es poquita cosa más gruesa, que es para el hociquito, pero también podrían utilizar la misma hilaza que vayan a utilizar con el resto del renito en color negro y podría funcionar y quedar bien bonita, pero estas son las dos que realmente yo he utilizado. 1 milímetro de grosor y poquito más fino que este de la marca Sinfonía. La bufandita ya es un tutorial que hemos realizado en este canal y en la descripción de las dos partes que estaremos realizando para este amigurumi se la estaré compartiendo. Es opcional, solamente si usted desea colocarle una bufandita. Y los colores que he utilizado es el mismo verde hoja, este de acá, y el rojo burdeos. Con la hilaza Sinfonía yo prefiero utilizar un gancho de 2.5 milímetros y realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted lo realiza en forma de V con esta misma hilaza, mejor utilice un 2.0 milímetros. Pero siempre puede utilizar el gancho que usted guste siempre y cuando el punto le quede bien ajustadito. Claro que sí, vamos a necesitar tijera, agujas laneras, alfileres, relleno que nunca puede faltar en la mayoría de nuestros amigurumis, y también voy a ocupar un poquito de rubor, el colorcito que usted guste, con un pincel o una brochita para darle un poquito de color aquí en sus orejitas. Esto lo haremos ya al final de este tutorial. Vamos a tener dos partes para este amigurumi, así que si usted termina esta parte puede darle siguiente o simplemente ver en la descripción de este vídeo, le estaré compartiendo el enlace a la siguiente parte. Es todo el material que ocuparemos, así que espero y se haya animado a confeccionar a cuernos, y si ha sido así, pues no demoremos más y comencemos. Realicemos dos bracitos exactamente iguales, ya yo tengo uno listo. Para cada uno iniciaremos utilizando la hilaza de color canela fuerte, un anillito mágico en la ronda 1, y ya que esté seguro, dentro realizaremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar este anillo. Coloque marcador siempre que lo considere necesario, pues estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 vamos a repetir 3 veces un punto y un aumento. Un punto bajo y en el siguiente punto un aumento.
Así voy a repetir lo mismo 2 veces más, un punto y luego un aumento y una última repetición, un punto y un aumento. Si usted ya tiene práctica, en ocasiones no se necesita colocar marcador. Esta ronda número 2 la habremos acabado con 9 puntos y usted va a ir acomodando su pieza. Ahora en la ronda 3 y también en la 4 realizaremos 9 puntos bajos en cada una. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta tener un total de 9 y lo mismo en la ronda número 4 también 9 puntos bajos más, es lo mismo que realizar 18 puntos bajos, ¿verdad? Ahora, en el último punto bajo de la ronda número 4 cambiaremos de color. Entonces, justo en el último punto bajo de la ronda número 4, iniciemos con esta hilaza y ya podremos cortarla para unir con la hilaza de color arena o la hilaza que usted haya elegido para el tono de la piel de este renito. Entonces hacemos un nudito común que quede bien pegadito a nuestra pieza, más pegadito posible, y acabaremos este punto bajo con el nuevo color. En la ronda número 5 vamos a realizar 9 puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras. Esta ronda es para el cambio de color. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda número 6, 9 puntos bajos tomando las hebritas traseras, tomando la de color arena y la de canela fuerte, ambas. ¿Ok? Traseras, ambas. Si usted desea tomar una, siempre puede hacerlo. 1, 2 y así continuaré hasta completar esta ronda. Para mí resulta más cómodo tomar las dos, pero va a depender mucho de su tejido. En la ronda número 7 también 9 puntos bajos, pero esta vez tomando normalmente. 1, 2, 3 y así continuaré hasta tener 9 y justo en el último punto bajo haremos cambio de color. Iniciamos el punto bajo número 9, ya lo he cortado y vamos a unirlo con la hilaza de color rojo burdeos o el rojo que usted prefiera para la ropita de este reno, pues viene siendo ya el abrigo. Es lo que estaremos iniciando ahorita. Terminaremos este punto bajo con el nuevo color. ¿Ok? Ahora, preste atención a lo que estaremos haciendo. La ronda número 8 la trabajaremos enterita tomando las hebritas delanteras solamente. Vamos a dejar las traseras para la siguiente ronda. Entonces, vamos a estar repitiendo 3 veces, 2 puntos bajos y un aumento. Hebrita delantera, un punto bajo, la siguiente hebrita delantera, el segundo y en la siguiente hebrita delantera un aumento. Esto mismo lo voy a repetir 2 veces más. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Otra vez un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Listo, esta ronda la habremos acabado con 12 puntos, pero no es importante. ¿Por qué? En la siguiente ronda, que sería la ronda número 9, vamos a realizar otra vez 9 puntos bajos. Y es que los estaremos realizando por dentro, en esas hebritas traseras que ya hemos dejado. Acomode el tejido si lo considera necesario para que determine bien dónde están esas hebritas. También puede contar, por favor, y asegurarse de que tenga 9 hebritas traseras. A ver, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si tengo 9, aquí está la número 9. ¿Ok? Asegúrese porque una vez que empiece necesita que le queden 9 puntitos bajos en esta ronda. Y también puede colocar marcador si lo considera necesario. Un punto bajo, solamente hebrita trasera. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y la 9, hebrita número 9, ahí está bien apretadita, pero está. Hay que extraerla. Ok, ahí está, 9. Está todo bien ajustadito, pero ahí está. Entonces, ¿qué es lo que haremos ahora? Desde la ronda número 10 y hasta la 16 estaré realizando 9 puntos bajos en cada ronda. Voy a colocar esto mismo como marcador. La verdad que no necesito nada más. Y vamos a estar comenzando justo en el primer puntito bajo de esta ronda número 9. ¿Ok? Justo ahí vamos a estar comenzando. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos, 9 puntos bajos por cada ronda hasta la ronda número 16. Yo he colocado esto como marcador, pero estas hebritas en realidad van a formar parte del relleno. Usted puede utilizar otro accesorio como marcador. Una vez terminada la ronda 16, así me ha quedado. Vamos a colocarle un poquitín de relleno, que solamente nos quede relleno en lo que es la mano, o sea, la puntita, el inicio de este bracito. Sí. Llevémoslo hasta el inicio, este relleno. Y ahora sí, pues vamos a realizar la ronda número 17 y última, donde estaremos cerrando este bracito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien sencillo. Vamos a pasar este hilito por debajo. Aquí lo tenemos en esta posición, páselo por debajo del gancho y vamos a estar tomando un punto de enfrente. Este es el último punto, en él no voy a trabajar en el anterior. Ahí vamos a comenzar un punto bajo, 2, 3 y 4. El cuarto así nos va a quedar, está bien. 4 puntitos bajos para cerrar este bracito. Voy a realizar una cadena a modo de asegurar solamente. La hebrita no la necesitamos larga ya que estos bracitos los vamos a unir con el mismo tejido del cuerpo luego. Y así me habrá quedado ya ambos bracitos. ¿Qué le puedo recomendar? Siempre que usted vaya a realizar dos piezas que sea el mismo patrón, realícelas el mismo día, por favor. Esta pieza la he realizado antes y esta ahora para mostrarles cómo hacerla. Y la verdad que siento que esta me ha quedado un poquito más pequeña. ¿Ok? Así que es mi recomendación que siempre lo haga el mismo día, una detrás de otra, por favor, para que le queden lo más similares posibles. Iniciemos realizando dos piernitas exactamente iguales y ya yo tengo una lista. Vamos a iniciar utilizando hilaza color canela fuerte, un anillo mágico en la ronda 1. Y ya que esté seguro, dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo. Coloque marcador siempre que lo considere necesario, pues estaremos trabajando en espiral en la ronda número 2. Comenzando en el primer punto bajo de la ronda anterior, vamos a realizar 6 aumentos. 2 puntos bajos por cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, el segundo y así tendremos el primer aumento. Continuaremos aumentando durante toda la ronda y la acabaremos con 12 puntos. Luego la ronda 3 la iniciaremos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Y para acabar la ronda, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta ronda número 3 la habremos acabado con un total de 13 puntos. En la ronda número 4 iniciaremos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue un aumento. Luego le siguen 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5
Y en el punto bajo número 6 lo iniciamos con esta misma hilaza, pero ya podremos cortarla, pues vamos a comenzar a utilizar hilaza color arena o el color que usted haya elegido como el color principal para el cuerpo de este renito. En mi caso, arena es el que estaré utilizando y nada más voy a hacer la unión, un nudillo común, que me quede bien pegadito al tejido. Y acabaremos este punto bajo con el nuevo color. En la ronda número 5 vamos a realizar 14 puntos deslizados, pero tomando solamente las hebritas traseras. Tomando solamente hebrita trasera de cada punto anterior, un deslizado, 2 y así continuaré deslizándome durante toda la ronda. Luego la ronda número 6 la vamos a iniciar con 7 puntos bajos. Preste atención, pues toda la ronda estaremos tomando hebritas traseras. Digo hebritas porque cuando usted inserte el gancho en el centro de estos puntos deslizados, va a tomar las dos hebritas, los dos colores, en mi caso arena y canela fuerte. Es mucho más cómodo. Si usted quiere tomar una, pues también puede hacerlo. Entonces así voy a comenzar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le sigue un aumento. Y para acabar la ronda, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta ronda la habremos acabado con un total de 15 puntos. Coloquemos marcador, estas hebritas pueden quedar hacia adentro y formar luego parte del relleno. Vamos a comenzar la ronda número 7 con 7 puntos bajos. Otra vez, 7 puntos bajos en el inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un aumento y 7 puntos bajos más para acabar la ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y habremos acabado esta ronda con 16 puntos. En la ronda número 8, otra vez al inicio, 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le sigue un aumento y luego para acabar la ronda, 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y habremos acabado esta ronda con 17 puntos. Iniciemos la ronda 9 con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le sigue un aumento. Y para acabar la ronda, 8 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta ronda la habremos acabado con 18 puntos. Precisamente en la ronda número 10 y última de esta piernita vamos a realizar 18 puntos bajos sin aumentos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Cuando usted acabe la primera piernita, puede cortar la hebra, no necesita dejarla larga, pero al acabar la segunda, porfa, no corte la hebra, pues vamos a continuar con la ronda número 11, donde estaremos realizando la unión de ambas piernitas para continuar con el cuerpo. ¿Cómo vamos a iniciar la ronda número 11? Pues la vamos a iniciar ya con la separación, con las cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Va a ser la separación entre ambas piernitas. Tomaremos la primera piernita que hicimos
y voy a estar comenzando justo en el último punto bajo. Necesitamos que los aumentos siempre nos queden de un ladito para que quede con esta curvatura a los lados de nuestro animalito. Entonces, comenzando en el último punto bajo, a mí me queda bien. Un punto bajo, 2, vamos a su vez ir asegurando esta hebra, la alamos un poquito. En esta pierna vamos a realizar 18 puntos bajos, 1 por cada punto que tenemos. Ya llevo 2, 3, así hasta tener 18. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Luego, 3 puntos bajos, 1 por cada cadena que tenemos en el centro. Estoy tomando por la parte de atrás de las cadenas. Un punto bajo, 2 y 3. Y luego para completar la ronda, 18 puntos bajos más en esta piernita. Voy a dejar el marcador ahí. 1, 2, 3, así hasta completar 18 en esta piernita y acabar la ronda. Habremos acabado la ronda 11 con un total de 42 puntos. Tenemos 18 puntos bajos en cada piernita, eso suman 36 puntos, perdón. Luego, los 3 puntos en las cadenas serían 39. Y 3 más, pues la base de las cadenas también va a contar como puntos para la siguiente ronda. Solo por esa razón es un total de 42 puntos, contando también la base de las cadenas. Ahora, en la ronda número 12, coloquemos marcador. Vamos a estar repitiendo toda la ronda, un total de 6 repeticiones de 6 puntos bajos y un aumento. Vamos a estar comenzando justo en la base de esas cadenas. Un punto bajo, en la siguiente el segundo, en la siguiente el tercero, y así vamos a continuar. Asegúrese de tomar el punto que sigue. Cuidado, no se lo vaya a saltar, si no luego no le va a dar la cuenta. Está bien pegadito. Perdón, bien pegadito, ahí está. 4, 5, 6 y le sigue un aumento. Así vamos a continuar repitiendo 6 puntos y un aumento durante toda la ronda. La vamos a acabar con 48 puntos. Desde la ronda número 13 y hasta la 16 estaremos realizando 48 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 16, justo en el último punto bajo de la ronda número 16 haremos cambio de color. Justo en el último punto bajo de la ronda 16, iniciémoslo con esta hilaza, pero vamos a cortarla e unirla con hilaza color rojo burdeos o el rojo que usted guste, que sería el abrigo de nuestro renito. Terminemos este punto bajo con el nuevo color. En la ronda 17 estaremos haciendo la ronda de puntos deslizados para el cambio de color, o sea que tomando solamente las hebritas traseras vamos a realizar 48 puntos deslizados, o sea toda la ronda, 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos deslizados hasta completar esta ronda. Luego en la ronda 18 coloquemos marcador y vamos a estar realizando 48 puntos bajos tomando hebras traseras, muy similar a lo que hicimos acá debajo. Vamos a tomar la hebrita roja y también la de color arena. De ese modo será mejor. Si usted desea tomar solamente una, también puede hacerlo. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 48, o sea, toda la ronda. Durante las rondas 19 y 20 vamos a realizar 48 puntos bajos, esta vez tomando normalmente un punto bajo, 2,
3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma 48 puntos bajos más en la ronda número 20. En la ronda 21 estaremos repitiendo 6 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue la disminución invisible. Así continuaré repitiendo 6 puntos y una disminución durante toda la ronda y acabaremos con 42 puntos. Desde la ronda 22 y hasta la 25 estaremos realizando 42 puntos bajos en cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 25. En la ronda número 26 las repeticiones serán de 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y la acabaremos con 36 puntos. Durante las rondas 27, 28 y 29 realicemos 36 puntos bajos en cada una. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma en las rondas 28 y también en la 29. En la ronda número 30 haremos la unión con los brazos. Voy a realizar una cadena solo a modo de asegurar por el momento, pues preste mucha atención a lo que haremos. Vamos a doblar esta pieza así tal cual y a cada ladito vamos a colocar un alfiler. Ahí donde nos haya quedado un alfiler. ¿Para qué? Pues justo en cada lateral vamos a colocar los bracitos. Junto con el tejido no haremos costura. Una vez ya tengamos determinado dónde vamos a colocar los bracitos, acá están los dos bracitos que ya tengo listos, pues vamos a comenzar. Voy a estar realizando puntos bajos hasta 2 puntitos antes de donde coloqué el alfiler. ¿Por qué 2 puntitos antes? Pues cada bracito tiene un total de 4 puntos aquí encima y necesitamos 4 punticos del ladito para colocarlos. Así que voy a estar tejiendo hasta llegar al alfiler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con 10 es suficiente y en estos 4 voy a colocar el brazo. Si a usted le ha quedado 9, 8, 11, está bien, tan solo necesita colocar los bracitos a cada lado. Entonces los bracitos voy a buscar preferiblemente que donde tenemos los cambios pues me quede hacia adentro. Así que lo voy a comenzar justo en el último puntito bajo en esta posición. Tomo el último punto bajo del brazo. Voy a retirar ya este alfiler para que no me moleste. Y el último punto, y el siguiente punto que tenemos del cuerpo. ¿Ok? Así voy a estar uniéndolos. Un punto bajo, tomo el siguiente punto y el siguiente del cuerpo. 2, 3, 4. Y así me habrán ya quedado uniditos los brazos y voy a continuar realizando puntos hasta llegar al otro alfiler, 2 puntitos antes de llegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Voy a realizar 14. A mí me van a quedar 14. Listo, 2 puntitos antes de llegar al alfiler. Retiro el alfiler, tomo el siguiente brazo, busco que esta parte me quede hacia adentro y aquí voy a comenzar. Un puntito del brazo y luego el punto que sigue en el cuerpo. 1,
2, 3 y 4. Y luego los puntos bajos que nos quedan, en mi caso, 1, 2, 3 y 4. ¡Wow! Inicié con 10 puntos, acabé con 4, son 14 y aquí hice 14, o sea que esto ha quedado perfecto. Si le queda así, ideal. Si le queda un puntito de diferencia, no se preocupe, es un detalle, no se va a notar. Lo importante acá es que queden los bracitos a cada lado. Eso sí que es muy importante. Y ahora pues voy a continuar con la ronda número 31, donde estaremos repitiendo durante toda la ronda 4 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Así continuaré repitiendo 4 puntos y una disminución durante toda la ronda. Esta ronda la acabaremos con 30 puntos. Vamos a realizar luego 30 puntos bajos en la ronda 32 y 30 más en la 33. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 32 y de igual forma la ronda 33. En la ronda número 34 estaremos repitiendo 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y luego una disminución. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos y una disminución durante toda la ronda y la acabaremos con 24 puntos. Y al acabar la ronda 34 ya he cortado hebra dejando hebra suficiente para luego coser la cabeza. Entonces vamos a extraerla y también retiremos el marcador que hayamos dejado. Vamos a hacerle un detallito aquí a este abriguito antes de rellenar. Será más cómodo ahora. Voy a estar comenzando por la parte de atrás y yo le llamo la parte de atrás acá donde hicimos el cambio de color que se nota un poquito, pues con esto se va a notar menos. ¿Qué estaremos haciendo? Muy sencillo, usted puede iniciar en la hebra que guste. Después del cambio, que esta viene siendo la tercera, pero puede iniciar en la que guste, no es importante. Va a quedar hacia detrás y casi no se va a notar. Voy a estar utilizando la misma hilaza color rojo burdeo. Si usted desea hacerle un detallito en el borde utilizando hilaza de color blanco, siempre puede hacerlo. Entonces, una cadena y en la siguiente hebrita que tenemos, un deslizado. Y note cómo a su vez estoy asegurando esta hebrita del inicio con el deslizado. Una cadena y luego un deslizado. Es lo que estaré repitiendo durante toda la ronda, una cadena y un deslizado. Y ya le muestro cómo queda este detalle. Y cuando acabe en la última repetición, el último punto deslizado, ya he cortado la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para esconderla hacia adentro utilizando agujita lanera. Y lo siguiente pues será rellenar este cuerpito. Ya tengo el cuerpito relleno desde sus piernitas, rellene tanto como usted pueda, ¿verdad? Hasta que quede bien formadito. Además, ya tengo también la cabecita rellena y claro que sí, le voy a enseñar cómo realizarla, pero lo cierto es que son rondas bien básicas. Ya sabemos iniciar con anillo mágico, 6 puntos, luego 6 aumentos, un punto en aumento, etc. Así nomás es esta cabecita. Luego al terminar la última ronda, una cadena a modo de asegurar y rellene tanto como soporte, siempre y cuando pues no se le abran los puntos, rellene muy bien. Entonces, no le voy a compartir ronda a ronda cómo realizarla por lo mismo porque es súper fácil. Nada más le voy a estar compartiendo la redacción acá a modo de subtítulos y estoy convencida de que le va a resultar súper fácil. Cualquier duda que usted tenga durante el proceso siempre puede escribirme. Yo le responderé tan rápido como pueda. Pero una vez más estoy convencida de que usted lo va a poder realizar así nada más siguiendo la escritura. Pausa el vídeo si lo considera necesario, pues lo siguiente que haremos será unir el cuerpo a la cabeza. Si usted prefiere hacerle todos los detalles a la cabeza y luego unirlo al cuerpo, siempre puede hacerlo.
pero no quiero que luego quede la cabecita virada cuando hagamos esta unión. Así que lo voy a realizar ahora y no va a importar cómo quede la cabecita, siempre va a quedar bien. Ya tengo lista una agujita lanera en la hebrita que dejamos del cuerpo. Yo estaré utilizando esta agujita lanera curva, agujita de zapatero, medio círculo, tiene muchísimos nombres, la verdad. Pero usted puede utilizar la aguja que guste. Si desea adquirir una como esta, puede visitar nuestra web gretawins.com. Entonces, voy a comenzar realizando, tomando el siguiente punto que tenemos acá. De este modo. De este modo voy a estar tomando siempre los puntos. Un puntito del cuerpo. Vaya retirando el relleno que se le salga siempre. Y luego un puntito de la cabeza. Voy a buscar que esto me quede hacia detrás, pero la verdad que no se va a notar mucho. Para dar la puntada en la cabeza, de igual forma, es abrazando el punto. Así. Hicimos una puntada en el cuerpo y ahora una en la cabeza. Y continuaremos repitiendo lo mismo. Una puntada del cuerpo, el siguiente punto que tenemos. Y luego una de la cabeza. Otra vez, puntada del cuerpo para mostrarle cuando alemos qué bien nos queda. Una puntadita, abrazando un punto enterito en el cuerpo. Aquí en la cabeza, el punto que sigue es el último que hicimos en la cabeza. Está bien, así nomás lo abraza o puede tomar desde esta base y luego salir acá arribita ya para poder continuar, como usted guste. Cuando ya haya dado varias puntadas, alamos bien fuerte. Listo, vean qué cerradito nos queda, ale bien fuerte o puede ir alando en la medida que va avanzando, como guste. Voy a estar realizando exactamente lo mismo toda la ronda. Justo antes de cerrar totalmente, si usted considera que soporta más relleno, pues puede colocarle justo antes de cerrar. Y una vez terminada esta unión, pues tendremos el cuerpito enterito, la base de nuestro amigurumi. Hasta aquí esta primera parte. En la segunda completaremos todos sus detalles. Espero y este vídeo haya sido de su agrado y si ha sido así, porfa no olvide dejarme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal, pues le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en la segunda parte. Chau, chau.